Nuevamente un saludo a todos, amigos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos dando tiempo prudencial para que todos ingresen, aún todavía faltan 10 personas pidiendo ingreso. Vamos a esperarles a ellos y comienzo la clase. Muy buena noche, queridos jóvenes. Bueno, qué gusto saludarles a todos. Muy buena noche. Qué gusto compartir nuevamente con cada uno de ustedes, donde cada uno se encuentre. Vamos a dar inicio en esta noche. Solo recordándoles, queridos jóvenes, que nos habíamos quedado en este último tema, lo que era la invalidez, tratando el tema de los últimos vicios a la voluntad, que era el dolo y la lesión, ¿verdad? Entonces, a partir de este punto vamos a continuar el contenido del segundo parcial. Luego de él, vamos a hablar acerca del tema de la capacidad. Vean, ¿se recuerdan ustedes, queridos jóvenes, que en las clases anteriores, cuando veíamos la capacidad de la persona individual y de la persona jurídica, era muy claro el establecer y entender que bajo ese concepto de capacidad, en la persona individual lo realiza en virtud de su edad, analizando una capacidad inicial que es una capacidad eh, de goce, luego una capacidad de ejercicio y posteriormente lo que hablábamos y establecimos que la ley también permite a los menores de edad una capacidad relativa a cierta edad para ciertos actos. Para la persona jurídica establecíamos que la capacidad versa su desarrollo en el representante legal, el cual es una persona individual con plenas facultades. ¿Cuáles son esas facultades? Las que en asamblea general o en junta general dentro de las sociedades como tal se ha decidido la representación de la misma en una persona y le han eh, prácticamente colocado, investido de esos poderes para que las represente. Y les comentaba yo que mucho de ese desarrollo versa sobre el tema del acta de nombramiento, el cual en este caso realiza el notario, luego de que la persona que ha sido designada como representante legal lleva los documentos necesarios para que en este caso pues, se haga su nombramiento formalmente. Cuando tratamos este tema de la invalidez de los actos jurídicos, pensamos específicamente en el tema de la capacidad. ¿Quién tiene capacidad y quién no tiene capacidad? ¿Verdad? Entonces, es muy claro al establecer que la capacidad depende de esa actitud legal para la declaración de voluntad, siempre y cuando, en este caso, en todos los temas de los negocios jurídicos. Tanto la persona individual como la persona jurídica deben tener esa capacidad, ¿no? Para poder interactuar y crear, en este caso, un negocio jurídico. Para la persona individual es muy claro al establecer la ley que con la mayoría de edad se adquiere la capacidad legal para tener ese ejercicio de derechos y obligaciones. A excepción de que hayan sido declarados interdictos y luego el proceso de interdicción, pues sean en este caso declarados incapaces. En el caso de las personas jurídicas es todavía más evidente que si no se han cumplido las formalidades establecidas en la norma jurídica, simple y sencillamente no va a tener capacidad, ¿verdad? O sea, es de decir que no puede haber un representante legal de una persona jurídica que no ha cumplido las formalidades que están establecidas en ley. En una forma sencilla. No,
es, en este caso, no puede ejercer esa representación legal si únicamente se ha tomado la decisión en junta directiva, en junta de socios, en asamblea general, y posteriormente la persona electa no ha formalizado su nombramiento. Simple y sencillamente no ha cumplido los requisitos de validez que deviene y debe realizar para poder interactuar y representar a esta persona, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente esa capacidad versa mucho por que se tenga esa actitud legal que la ley prevé cuando ya se establecen todos los requisitos formales para su ejercicio. Otro elemento muy importante es el objeto lícito. En este caso, recordemos que es muy importante cuál es ese objeto lícito, siempre y cuando es establecer que sobre la cosa que va a ejercerse el negocio jurídico no adolezca de cualquier elemento que lo haga prohibitivo del derecho. En ese sentido, es entendible, ¿verdad? Aspectos en los cuales o sobre los cuales no puede realizarse el negocio jurídico cuando su procedencia sea ilícita, ¿verdad? En este caso. Es muy claro que al momento de realizar en este caso, un negocio jurídico sobre un objeto ilícito, simple y sencillamente no puede realizarse. Al fin de cuentas lo hace inválido. Y como les decía, en este caso, el tema de la causa. Si el objeto es, en este caso, ¿verdad? Es ilícito, igualmente en este caso también la causa es, tiene conexión con con la parte ilícita en ese sentido, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué sucede? ¿Qué va a ocurrir? Cuando se ha verificado el incumplimiento de los requisitos de existencia y se ha determinado que hay una invalidez de este negocio jurídico, puede producir nulidad, nulidad absoluta o una nulidad relativa, ¿verdad? Entonces, bajo ese criterio, ¿qué son esos conceptos de nulidad absoluta o nulidad relativa? Y para iniciar este punto, ¿no? Tenemos que hablar acerca de aquellos actos inexistentes, de aquellos que de una u otra forma, ¿no? El incumplimiento de las formalidades simple y sencillamente lo ha hecho que no nazca la vida jurídica. El artículo, en este caso 88, nos tiene un ejemplo, pero vamos a iniciar estableciendo que ese acto inexistente es aquel que es imperfecto, aquel que da como resultado que sea, en este caso, nulo. ¿Y cuál son los resultados de el incumplimiento de las formalidades? Es sencillo, ¿verdad? Al incumplir uno de los requisitos esenciales de validez, el acto no nace en la vida jurídica, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente son actos nulos. El artículo 88 del Código Civil, en este caso, establece los casos en los cuales existe una insubsistencia del matrimonio, es decir, el impedimento absoluto para contraer el matrimonio. Y es muy claro, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los parientes consanguíneos en la línea ascendiente y colateral. Ascendiente, ¿verdad? En línea recta, recordemos que hasta el cuarto grado. En la colateral, los hermanos. Y aquí, en este caso, es interesante ese artículo porque establece los famosos medio hermanos. Siempre ha sido una crítica este artículo, porque medio, ¿por qué? ¿No? O sea, mitad de un padre, mitad de otro, de otra madre, no, o sea, lo que sucede es que en este caso la redacción es confusa, ¿verdad? Es muy claro que nosotros entendemos a qué se refiere con el tema del medio hermano, ¿verdad? Padre de una madre o únicamente de madre o únicamente de padre, ¿verdad? En este caso. Pero la, la verdad es que la redacción es confusa en ese sentido, ¿verdad? O sea, simple y sencillamente pudo haber sido más
expresa el establecer, ¿verdad? Y no determinarle el concepto que lo vuelve confuso de medio, hermano, ¿verdad? Entonces, como les digo, si hubiera un caso en el cual se autoriza un matrimonio incumpliendo este primer requisito, es decir, en este caso que haya un padre que se quiera casar con su hijo o una hermana que se quiera casar con su hermano, por ejemplo, ¿verdad? Simple y sencillamente son nulos, ¿no? O sea, sí, no pueden hacer la vida jurídica. El tema del ascendiente y descendiente que han estado ligados por afinidad, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, y vuelvo a ello, ¿verdad? ¿Cuál es ese ligado por afinidad? El tema de ligar por afinidad es ya no una relación consanguínea, sino en este caso una relación de carácter civil, ¿verdad? De carácter civil. Entonces, si hubiera este caso, ¿verdad? ¿Y con quién tengo relación de carácter civil? Con familiares, en este caso, de la persona con la cual contraigo matrimonio civil, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Simple y sencillamente no pueden hacer la vía jurídica, ¿no? O sea, sí, es un caso de nulidad absoluta. Y otro que es tal vez el más claro que puede existir, las personas casadas, ¿verdad? En este caso, y las unidas de hecho, es la unión de hecho declarada, es de decirlo, ¿verdad? Con persona distinta, ¿verdad? O sea, no tienen impedimento para contraer matrimonio. ¿Qué ocurre mientras no se ha disuelto legalmente esta unión? O sea, eso ocurre en Guatemala, o sea, según la ley guatemalteca. Pero si una persona se va a México, se va a El Salvador, se va a Estados Unidos, por ejemplo, allá no se va a tener, en este caso, esa relación, ese conocimiento de que su país contrajo un matrimonio. Según la ley de estos países, igual se puede pedir una constancia de soltería, una constancia que demuestre la soltería de la persona. Pero imagínense ustedes que se llevó a cabo el matrimonio, pero nunca se inscribió en el registro, en este caso del RENAP, en el Registro Nacional de las Personas. Simple y sencillamente no ha cumplido los requisitos necesarios, ¿verdad? Y a pesar de que sí se hizo el acto, se hizo el acta, pero nunca se dio el aviso circunstancial. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El certificado de nacimiento va a aparecer soltero. En el certificado de soltería va a aparecer soltero, ¿verdad? Entonces, eh, que yo por eso insisto en ese punto, ¿verdad? De que este tema de personas casadas, tenemos como notarios que tener esa certeza, ¿verdad? De que efectivamente, si damos fe de que su estado civil es soltero, debemos ampararnos no en la declaración de la persona, sino en un documento legal. Porque la persona les puede decir, mire, estoy soltero, es su declaración, pero donde versa en este caso la realidad es, ¿verdad? El certificado de nacimiento, el certificado de soltería, ¿verdad? En este caso. Hay personas, vean, y eso hay que tener mucha precaución. Yo ya casé a varias personas y me recuerdo muy bien de este caso, ¿verdad? Es un muchacho a sus, edad tenía en ese caso? Si no me, si no me, se me había olvidado, 26 años tenía, ya me acordé. A sus 26 años el patojo ya se había casado y divorciado en dos oportunidades, ¿verdad? Ya se había casado y divorciado en dos oportunidades. Entonces, vamos a esto. Todo este proceso, evidentemente, debe pasar ese proceso en el cual, insisto, o sea, haya un proceso judicial de declaratoria de disolución del matrimonio, o sea, en este caso el divorcio, y que esté anotado en la disolución, ¿verdad? Entonces, es fácil revisar su certificado de nacimiento y ahí están las anotaciones con las fechas como tal, en el cual evidentemente está en libertad de estado para poder contraer el matrimonio, ¿no? Entonces, las personas casadas, este es creo que el más claro, y unidas mientras no se ha disuelto ese vínculo matrimonial como tal, ¿no? Entonces, simplemente si ocurriera un caso de estos, ¿verdad? Hay una nulidad en virtud de ese caso inexistente, ¿no? Ahora bien,
Ese caso inexistente da como resultado la nulidad o la nulidad absoluta y la nulidad relativa, ¿verdad? Entonces, no, solo quiero consultar antes de pasar a este tema de nulidad, si todavía tenemos duda del tema que traté anteriormente, de los casos inexistentes. ¿Estamos bien? Ok, bueno. Entonces, cuando existe o ocurre un caso inexistente, ¿verdad? Se le conoce en ese caso una nulidad absoluta. Es decir, que simple y sencillamente el artículo 97 es muy claro al establecer que cuando ocurre esta situación, ¿verdad? No nace a la vida jurídica. Y hay un ejemplo en este artículo. Vean el artículo 977. Douglas, buenas noches, me escucho. Angélica, una pregunta. Sí, En ese caso del matrimonio que pues obviamente no tiene vida jurídica, toda vez no sea lícito en los temas que usted indicó, sí. eso es únicamente por el matrimonio, pero si hubieran hijos, esos sí gozan de los derechos de hijo, aunque Sí, sean sí, 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 hermanos, tiene toda razón, sí. sí, correcto. O sea, la relación en este caso filial cuando existen hijos, en ese sentido, ahí sí, porque se tomaría que en este caso el reconocimiento de paternidad que se realizó sobre los mismos, existe ese derecho al menor a pues todos los derechos que el Código Civil, que la Constitución, que el Código Penal, etcétera, establecen en virtud del menor de edad, ¿verdad? En este caso. Ahí sí, no podemos ser. Es más, o sea, por ejemplo, esto y llama mucho la atención su pregunta, porque habían ocasiones en las cuales, por ejemplo, en los códigos anteriores, antes del código moderno, código civil, eh, ¿qué sucedía? Se establecía todavía aún esa prohibición en virtud de reconocer hijos fuera del matrimonio, ¿verdad? Entonces, ahora, la verdad es que esa era una negativa al derecho del menor. En la actualidad, ¿verdad? Sí se puede reconocer hijos, o sea, no se prevé que el menor haya sido realizado dentro del matrimonio, sino que es muy claro al establecer que a pesar de que hay una persona que esté casada, puede reconocer hijos que haya tenido con otra persona fuera del hogar conyugal, ¿verdad? Es muy claro en ese sentido, ¿verdad? En este caso. ¿Qué situación que anteriormente, o sea, no había la posibilidad porque el derecho, en este caso, prevía que todos los hijos derivados y el reconocimiento de los mismos habían sido dentro del matrimonio, ¿verdad? Pero, insisto, ¿no? Sobre todo se entiende que puede haber un matrimonio y un reconocimiento de un menor de edad que no necesariamente haya sido concebido entre el esposo y la esposa, ¿verdad? Sino que por otra persona en ese caso, ¿verdad? Que haya sido el padre y que reconozca en este caso su vínculo filial con el mismo. Bueno, como les decía, en el artículo 977 del Código Civil hay un ejemplo claro de nulidad absoluta, ¿verdad? Es nulo, dice el artículo, establece el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece. Bueno, la verdad es que tampoco es clase de derecho notarial, pero si yo únicamente leyera el artículo, no tiene sentido. O sea, se quedan con eso y qué es el testamento y cuáles son las solemnidades esenciales. Vamos a hablar de ese punto, ¿verdad? Insisto, esto es más que todo un análisis, interpretación, análisis del artículo que realmente después no examino, solo les queda para su comprensión. Bueno. Empezando por el tema del testamento. ¿De dónde proviene ese concepto de testamento? Es un concepto derivado del derecho romano, ¿verdad? De la sucesión post-mortem que se realizaba sobre el patrimonio de un causante. Es decir, que en este caso la persona en vida decidía sobre el destino de sus bienes. Eso fue y se fue modificando y fue apropiándose el derecho de este desarrollo conforme el pasar de los años y de los siglos, y nos encontramos en nuestro derecho actual, derecho civil, que es parte del proceso sucesorio, ¿no? Como les decía el semestre pasado, porque ya toqué un tema este el semestre pasado, pero vuelvo a ratificarlo, el proceso sucesorio tiene
en realidad dos vertientes fundamentales. La primera es que, ¿qué es un proceso sucesorio? Es cuál es el destino de los bienes, en este caso muebles o inmuebles de un causante luego de su muerte. Entonces, tiene dos vertientes muy importantes. Intestado quiere decir que no hay testamento, o sea, es un proceso sucesorio intestado. Y el segundo es un proceso sucesorio testamentario, es decir, hay testamento, ¿no? Pero el tronco general es proceso sucesorio. Las dos ramas del tronco, testamento o sin testamento. Testamentario, intestado. Bueno, ¿qué ocurre? No vamos a hablar precisamente del tema del testamento. El testamento es un acto de última voluntad que en Guatemala hay dos tipos, el testamento común abierto y el testamento común cerrado. Quiero ser claro en este punto y establecer que aquel testamento de puño y letra de la persona sí puede ser legal en Guatemala si cumple las formalidades de ley. Pero si lo hizo de puño y letra y se lo entrega a su familiar que va a ser el heredero y no se cumplieron las formalidades, ese testamento no tiene validez, ¿no? En este caso no existe, no puede ratificarse como el mismo. La verdad es que los dos, dentro de ese tronco del testamento, hay otras, en este caso ramas, y pues está el común abierto y el común cerrado. Vamos a hablar del común cerrado, que es en este caso el más, por decirlo de una forma, el menos utilizado, ¿no? El común cerrado es aquel que el testador de puñeta realiza, pero que lleva con un notario para que se protocolice en su protocolo y posteriormente se dan los avisos respectivos a los registros de la propiedad, al archivo de protocolos y queda en resguardo, ¿verdad? En este caso, esa protocolización con el aviso de testamento que se envió, ¿no? Eh, este no es común. En primer lugar, no es común porque en muchas ocasiones hay muchas falencias en el puño y letra del causante al indicar, por ejemplo, el terreno de la Sexta Avenida 1350 residenciales Las Margaritas, zona 10 del municipio de Villanueva, por ejemplo, Guatemala, le queda a Juan Pérez, por ejemplo. En primer lugar, los bienes inmuebles no se identifican por dirección. Los bienes inmuebles se identifican por finca, folio y libro. La dirección es la ubicación del inmueble, pero el bien inmueble, se podría decir su forma de identificación es por medio de finca, folio y libro. Primera falencia, primer error, garrafal, garrafal, ¿no? Y asimismo hay una infinidad de errores, como por ejemplo, en este caso, testar sobre bienes que tienen un gravamen, por ejemplo, ¿verdad? Hipotecario, prendario. En este caso, por ejemplo, testar sobre derechos que no le competen al testador, testar sobre prohibiciones que a todas luces no son legales. Entonces, hay muchas, muchas falencias en ese sentido y que en gran medida hacen cuando se lee el testamento eh, inviable, ¿verdad? Realizarlo con esa voluntad y terminan siendo procesos sucesorios intestados, ¿no? Bueno, el común cerrado. El común abierto es el eh, clásico testamento donde acudo con un notario. En este caso, el notario recibe la declaración del testador y hace las preguntas correlacionadas en virtud de los bienes que se están dejando en sucesión. El tema de bienes inmuebles, en este caso, demostrar con documentos legales, certificaciones de la propiedad, testimonios de escrituras públicas, que efectivamente es el propietario y también la verificación que se hace si sobre los mismos pesa algún gravamen como tal. Bueno,
Lo mismo sucede con bienes muebles registrables como vehículos, por ejemplo. Entonces, al fin de cuentas, uno como notario escucha la voluntad de su cliente y va dándole forma legal al documento, a la escritura pública de testamento. Bueno, otro elemento muy importante es la utilización de los testigos. Cuando ustedes más adelante algún día, primero Dios, se acuerden de mi persona, van ustedes a estar en Derecho Notarial 1 y ahí van a ver las clases de testigos que hay, ¿verdad? Que son en este caso utilizados en distintos instrumentos públicos. Está, por ejemplo, en los testigos de comparecencia, está el testigo instrumental, está el testigo a ruego. Cada uno, al fin de cuentas, son personas que son civilmente capaces para actuar como testigos, pero depende en qué tipo de parte del instrumento público interactúan y en qué tipo de instrumento público interactúan. Por ejemplo, el testigo de conocimiento o testigo también de comparecencia, le dicen algunos autores, interactúa al inicio del documento público en el cual comparece y reconoce a la persona que va, en este caso, a interactuar en el instrumento público cuando por X o Y motivo no tiene documento de identificación. El testigo a ruego interactúa en el cierre de los instrumentos públicos en virtud de que la persona por X o Y motivo no puede o no sabe firmar, que son dos cosas distintas. ¿Ya? No puede firmar, puede ser de carácter temporal. ¿Por qué? Me quebré la mano, ya tengo mal de Parkinson y no puedo firmar, ¿verdad? Entonces, eso es en este caso un aspecto temporal, que no puede hacerlo de forma personal. Y en este caso no sabe firmar, ahí sí es porque no sabe leer y escribir. Y es de decir, queridos jóvenes, ahí se acordarán de mí, tienen que tener mucho cuidado con establecer en instrumentos públicos cuando las personas no saben firmar. Ustedes no pueden dar esa aseveración. En este caso, deben corroborar en el documento personal de identificación que aparezca en donde iba la firma, donde va la firma, que ahí aparezcan las palabras no firma. Si aparece no firma, es porque no firma. O sea, no puede firmar. ¿Verdad? O sea, en este caso, no sabe firmar, la palabra correcta, no sabe firmar. En este caso, no sabe leer y escribir. Entonces, hay personas que dicen, mire, no puedo firmar, pero ¿por qué no puede firmar? ¿Verdad? Porque no sé leer, ok, presénteme su DPI. Y si aparece no firma, es efectivamente no. Entonces, ahí utilizamos al testigo a ruego, porque a ruego de la persona por no poder o no saber firmar, firma su ruego, dice el instrumento público. El testigo civilmente capaz, idóneo y de conocimiento del notario o quien se identifica con un documento personal de identificación tal, ¿verdad? Firma y coloca la impresión dactilar de su pulgar derecho, la persona anteriormente identificada, quien por no puede ser en este momento no firma o no puede firmar. Y ahí pone la web, ¿no? Entonces, son dos testigos distintos. Uno es el que comparece, el otro es el que arruego. Y ahora vamos al instrumental. Este es interesante, porque el testigo instrumental es aquel que interactúa en los testamentos. En los testamentos hay un requisito, hay varios requisitos, vamos a irlos detallando para que los vayamos conociendo y luego los ven más adelante. Por ejemplo, es una escritura que tiene formalidades esenciales adicionales a las escrituras, a los requisitos esenciales normales de toda escritura. Por ejemplo, es de las únicas escrituras que lleva, en este caso, la hora de inicio y la hora de finalización. Como les digo, es distinto hacer un acta notarial que hacer una escritura pública. En un acta notarial, que son documentos extra protocolarios, fuera del protocolo, todas las actas notariales llevan hora de inicio, hora de finalización. Los instrumentos públicos que van dentro del protocolo, la ley establece, en este caso el Código Notarial, artículo 29, que no llevan en este caso, en la hora de inicio y hora de finalización.
Si quieren pueden verlo ahí algún día, artículo 29 de Código Notario, vean, son 12 requisitos esenciales, ninguno aparece que hace ahora, en este caso, inicio y finalización. Pero el artículo 54 del Código Notarial sí establece requisitos adicionales de ciertos instrumentos públicos. Entre esos comienza con el tema del testamento. Debe consignarse la hora de inicio y la hora de finalización. Ahí llamamos un requisito adicional, ¿no? Otra muy importante dice la interacción o utilización de testigos conocidos del causante, perdón, conocidos del testador, y quienes en este caso ratifican ante el notario eh, en qué sentido, ¿verdad? Número uno, ratifican, perdón, creo que se fue el video, disculpe. Ratifican que la persona es quien está dando su declaración. Ratifican que el notario va a dar lectura a cada una de las cláusulas determinadas. Ratifican que la persona se encuentra en su condición volutiva para dar su declaración y que la persona aceptó y dio su venia en cada una de las cláusulas respectivas en las cuales se establecía su última voluntad, ¿no? Son dos testigos. Son los famosos testigos instrumentales, ¿verdad? O sea, vamos a esto. ¿Qué ocurre? Luego de terminar el testamento, se firma, se hace el testimonio, ese testimonio luego se ingresa al fin de cuentas es un sobre tamaño oficio que se le llama aplica, se hace una razón dentro, en la parte frontal del sobre, donde se hace la razón de la aplica del testamento, se pagan los impuestos fiscales respectivos, los notariales también, timbre notarial de 25 quetzales, y luego se lleva al Archivo General de Protocolos para que quede en resguardo, ¿verdad? Esta última voluntad de la persona. Aquí, hablando en resumidas cuentas, son las formalidades como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si no se cumplen estas formalidades, no nació a la vida jurídica. Es decir, si no se observó las formalidades esenciales, es nulo de forma absoluta. No nace a la vida jurídica, ¿no? Vean la diferencia, pues, ¿no? O sea, vean lo importante, insisto, vean lo importante de ir poniendo en ocasión atención a las clases que más adelante vamos a recibir, ¿verdad? Todo este punto que yo les mencioné lo van a ver en Derecho 1, en Derecho Notarial 1, luego lo ven, por ejemplo, en Derecho Notarial 3, que son procesos de tramitación es la Ley de Asuntos de Tramitación Voluntaria 5477. Todo esto lo vemos ahí, ¿ya? ¿Y qué sucede? Al final de cuentas, esto en la vida real es nuestro trabajo, de esto vivimos, ¿no? De esto trabajamos, de esto comemos, de esto alimentamos a nuestras familias. Entonces, imagínense ustedes omitir una observancia esencial. ¿A quién perjudica? Al testador, ¿no? Al testador, evidentemente. No nació la vida jurídica en virtud de que, si en dado caso se evitó, ¿verdad? Como les digo, este, este, este requisito o los requisitos que establecía para que naciera la vida jurídica, en tal sentido es nulo, ¿no? Nulo de forma absoluta, ¿no? ¿Dudas, queridos jóvenes? ¿Salen algún comentario? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, como les digo, en realidad este ejemplo lo coloco para que entendamos cuándo es nulo un acto y la parte de complementaria en la cual les expliqué el tema del testamento, pues lo hago para que les quede un poco más claro este punto. ¿Verdad? Vamos a continuar. Siguiente, el tema de la nulidad relativa, ¿verdad? Esta también es llamada anulabilidad. Anulabilidad. Una es nulidad absoluta, nulidad, y la otra es nulidad relativa, que también tiene el nombre de anulabilidad. Vamos a ir viendo las diferencias. Bueno, la nulidad relativa en este caso se ocurre cuando en ese sentido se evita o se celebra un acto en el cual se
incumplió alguno de los requisitos o calidades, pero que no vienen siendo esenciales, sino en ese sentido, ¿verdad? Debe pedirse posterior la nulidad para que se inicie un proceso que se verifique y que por tal motivo se vuelva nulo. O sea, es decir, si nace a la vida jurídica, pero cuando se verifica el cumplimiento formal de la ley, hay algún elemento incumplido y puede declararse luego nulo. El anterior no nace de la vida jurídica porque simplemente son esenciales. En este caso no son esenciales, pero si hay incumplimientos, por ejemplo, de ciertos requisitos y que si se verifica el mismo, luego puede iniciarse el proceso judicial para declararse anulabilidad, ¿verdad? Para declararse nulo de forma absoluta, de forma relativa, perdón. Bueno, veamos el artículo 145 del Código Civil. Anulabilidad de matrimonios, ¿no? Aquí quiere decir que sí se llevó a cabo el acto, ¿verdad? Nació la vida jurídica, pero ¿en qué casos es anulable? Vean, pues, por ejemplo, cuando uno o ambos cónyuges hayan consentido por error, dolo o coacción. Vamos a esto. Yo les he dicho, por ejemplo, si lo veíamos en las clases anteriores, el tema del consentimiento. Y hay una parte muy importante, dice, consentimiento que no adolezca de vicio. Imagínense ustedes que está el muchacho mayor de edad con la muchacha mayor de edad. Es la única vez, la única opción que se puede hacer es matrimonio en la actualidad. Y viene el patojo, ¿verdad? Y embarazó a la muchachita, ¿no? El acto de embarazo, al final de cuentas, es ¿qué va a significar? Posiblemente el nacimiento de un nuevo ser, la ratificación de paternidad por parte del padre, porque la madre pues es evidente. Si el padre no lo hace, tendría que en este caso iniciarse un proceso para reconocer la afiliación con el padre, un proceso de paternidad. Bueno, a eso no nos referimos. Nos referimos en el momento en el cual por ejemplo, la muchachita o el patojo no quieran casarse. Existe la costumbre enraizada en nuestro país, idiotamente les digo la palabra, perdón, enraizada, de que si cometieron el error del embarazo prematuro, el matrimonio va a arreglar algo la situación, ¿no? Vamos al tema del honor, X o Y situación que se les ocurre. De ninguna forma. Complica más la situación, pero vamos a esto. Posiblemente algunos de los dos cónyuges no quieren contraer matrimonio y entonces viene la coacción de los padres, ¿no? Bueno, ya embarazaste a mi hija, ahí con el arma, ¿no? ¿Te casas? Porque te casas, ni modo que diga el otro que no va. Lo matan. Esa coacción, ¿eh? A todas luces, el cónyuge consciente por coacción o consciente dolosamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Puede posteriormente, si se inicia el proceso, declararse nulo, porque no se hizo, porque, perdón, porque se hizo con un vicio a la voluntad. Vean lo interesante, ¿verdad? Quiere decir que sí, sí se llegó a cabo el matrimonio, pero hay un vicio que lo puede volver nulo, ¿no? El otro es interesante también porque miren, la verdad es que yo al menos, le soy bien sincero, tengo Giovanni, cuando hablo de dolo, por ejemplo, es porque en este caso, imagínense, voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes, queridos jóvenes, que está el amante o varón y la amante mujer, ¿verdad? Los dos, ahí están los famosos amantes. Y entonces, ¿qué sucede? Comienza, el varón posiblemente está casado, tiene a su esposa, y comienza la manipulación psicológica del amante a decir, en este caso, sepárate de tu mujer, ¿qué haces con esta bruja? Y lo que quiera, ¿no?
Y comienza no solo eso, o sea, en este caso a decir, bueno, la mujer no me da el divorcio, no, bueno, veamos qué se hace con esta mujer. ¿Mm? O sea, dolosamente existieron maquinaciones para lograr, en este caso, la libertad de Estado y que posterior se llevara a cabo el matrimonio, ¿no? Entonces existe, por ejemplo, un proceso intencional eh, para realizar actos que ante la ley son legales, pero que puede verificarse la situación de comisión o presunción de comisión de delitos o de actos que van en contra, ¿verdad?, de la ley, por ejemplo. Otro, el famoso aquel que se casa, ¿verdad?, buscando la verdad es que voy a usar un concepto que dice en los libros, ¿verdad? A veces no me gusta los ejemplos de libros porque son ejemplos que muchos maestros crearon hace mucho tiempo. Y, por ejemplo, este ejemplo es de los argentinos. La cazafortunas, le dicen, ¿no? Aquí hizo lo posible con tal de quedarse con el viejito para alcanzar la fortuna del señor, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué ocurre? En estos casos, por ejemplo, si se comprueba, pueden iniciar los familiares un proceso para que sea declarado nulo el matrimonio, ¿no? Y, por ejemplo, por error. La verdad es que no sucede, realmente, la verdad es que quedan en muchas ocasiones ejemplos de libros de maestros, de doctrina, pero por ejemplo, imagínate aquel que se casa con alguien que ya está casado, ¿no? Consentí por error. Hay alguien, por ejemplo, que está casado en El Salvador, se viene la muchacha, la salvadoreña a Guatemala, enamora a un chapín, tan guapos que somos, ¿no? Y les digo, en este caso, resulta que tanto es el amor que le promete, en este caso, bueno, le pide matrimonio el chapín, ¿verdad? Y terminan casándose, ¿no? Y resulta que, o sea, dentro de lo que después se conoce, resulta que tenía familia en El Salvador, estaba casada en El Salvador, pero nunca se dio el aviso al registro civil y por tal motivo aparecía aún todavía, ¿verdad?, soltera cuando se solicitan los documentos. Entonces ahí consiento por oro en mi ignorancia de que la persona estaba soltera, ¿no? Entonces, vamos a esto. ¿Puede suceder? Sí, puede suceder, ¿no? Puede suceder. Este caso es todavía más común que ocurra en el tema de la coacción, que es tal vez el más común, que el siguiente. El 2, espero haber resuelto sus dudas, estimado Giovanni. Bueno, el tema, el siguiente, ¿verdad? El 2, el 2 realmente les digo, o sea, y les comentaba, hace años, o sea, yo ya me grabé hace rato, y nunca he visto en mi vida un proceso por impotencia, una nulidad de matrimonio por impotencia, ¿verdad? Lo que he visto, porque eso es muy común, ¿verdad? Es muy común, que lo que se inicia en este caso no es declarar nulo el matrimonio, sino un divorcio, ¿verdad? Es más sencillo. Un divorcio, por ejemplo, por mutuo consentimiento, es más sencillo que la anulabilidad de un matrimonio, ¿verdad? Que ese proceso judicial. Es más sencillo divorciarse. Pero ahora, por ejemplo, en este caso, empezando porque yo se los dije la vez pasada, antes era de 10 casos, a 9 no les colocaba o sea, que no presentaban certificado médico en virtud de haber tenido relaciones ya de hecho. Creo yo tengo años, como unos 2, 3 años, ¿sabes? 3 años ya, de no realizar ningún matrimonio. Es más, a veces me pidieron para época de pandemia, no lo quise hacer. Miento, vamos a ver, no son 3 años, son 2 años. Después, hace 2 años hice el último matrimonio, ¿verdad? Y fue una persona de confianza. Entonces, y aún así les digo, miren, de verdad, son las cosas que a veces no me pasan a mí. Había llevado más o menos ese cuidado del tema de COVID y todo, no había hecho matrimonios por eso. Abren los espacios para comenzar a hacer matrimonios, me habla alguien de confianza y bueno, al fin de cuentas es trabajo, ¿verdad? No,
eh, no me negué a hacerlo, ¿verdad? Me pagaron mis honorarios. Sentí, al fin de cuentas, iba a estar la persona que yo conocía ahí, era padrino del novio. Y pues llegó a ser la boda, ¿verdad? Una tarde estuve exagerando, miren, ni me quise, les digo, o sea, yo fui muy, como falleció mi mejor amigo Javier Aguilar, que en paz descanse, yo era muy temeroso de las reuniones públicas y todo el tema de COVID. Entonces, ese día me recuerdo muy bien, ni siquiera me acerqué a los familiares, ni a los invitados, ni donde estaban, era un lugar abierto. Pedí que la mesa donde íbamos a estar estuviera retirada de los familiares, que los contrayentes estuvieran como a 3 metros de mi persona, eh, buscando todas las medidas posibles, había y por haber, para evitar, en este caso, pues la relación del tema de COVID. Y lo hacía al fin de cuentas por mi familia. Pues, a fin de cuentas, mi hijo estaba todavía pequeño, había tenido tal vez, por cumplir tal vez el año, imagino. Y resulta que como a los 2 días de que eso fue el sábado, como el lunes me llaman y me dicen, mire, no, como el martes me llamaron, hay personas contagiadas de COVID en Daboa. Pero ya imagínense ustedes el susto, la preocupación en ese momento, eh, obligatoriamente ir a ver si se hacía la prueba de COVID. Entonces, vamos a esto, ¿no? Vamos a esto. Pero bueno, ¿qué sucede? Les digo, yo creería que en este momento ninguna pareja llega virgen al matrimonio, creo yo, ¿no? Creo que sería cerrar los ojos y pensar que no es nuestra realidad que alguien llegue virgen al matrimonio, ¿verdad? Al menos bajo mi percepción, ¿verdad? Bajo mi percepción, ¿no? ¿Que pueden haber personas? Sí, porque las pueden haber, las hay, ¿no? Pero al menos bajo mi percepción, creería que todos los que llegan a contraer matrimonio ya han tenido relaciones de hecho antes del matrimonio, ¿no? Entonces, esa impotencia evidentemente se traduce en no poder procrear, ¿no? En el tema de la procreación, porque fin de cuentas no es, en este caso, obligatoria, pero es derivada evidentemente de la relación conyugal, ¿no? Y entonces, si por ejemplo se demuestra que es perpetua, incurable y anterior al matrimonio, puede declararse la anulabilidad, ¿verdad? Pero les soy bien sincero, jóvenes, bien sincero. En realidad, eh, es por temas de esto yo no he visto anulabilidad de matrimonio. Lo que veo son divorcios, ¿verdad? Y es que eso es impotente, le dicen, ¿no? ¿No? Y el hombre, sí, es que eso es insaciable, le dice la mujer, pero bueno, a fin de cuentas, miren, todo lo que uno ve en los procesos de divorcio son sorprendentes, ¿no? O sea, las partes en las cuales terminan diciéndose, sacándose los trapos al sol y uno solo así, como que está viendo un juego de tenis, ¿verdad? De un lado se dice el otro y se va al otro lado y se hace el otro y bueno, a fin de cuentas es sorprendente. La verdad es que por este caso no he visto nula Biblia, ¿verdad? Y el tema del encubridor, perdón, el tema, no pasa al 4 porque este tiene mucha correlación con el uno, ¿verdad? La muerte del cónyuge con el cónyuge sobreviviente, puede ser también en ese sentido todo ese proceso en el cual se hizo con algún dolo, ¿verdad? Y el 3, el tema de la persona que padezca incapacidad mental al celebrarlo, insisto, este proceso primero para poder buscar la anulabilidad de esa persona incapaz, primero debería determinarse si efectivamente al momento de declarar su voluntad era incapaz. Entonces primero debe declararse la incapacidad, o sea, el proceso de interdicción y luego el proceso de anulabilidad. Pero eso les digo, es más sencillo, mejor un divorcio. ¿Verdad? Es más sencillo un divorcio en ese sentido, que es entendible, ¿verdad? Es entendible, terminan con la relación conyugal, dejan libertad de Estado, pero pues sus efectos derivados dentro del mismo pudieran continuar, ¿verdad? Pero, te insisto, el tema de la inhabilidad ya son muy escuetos estos procesos, ¿verdad? Es más sencillo mejor un divorcio, y soy bien sincero, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Ok? Estamos. Sigo. Vamos con la siguiente. ¿Qué ocurre? El tema, entonces, si ya se cumplen todos los requisitos, ¿verdad? Objeto lícito, voluntario, sobre una causa lícita, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Ya se lleva a cabo un negocio jurídico.
¿Qué es el negocio jurídico? Es un acto voluntario, lícito que produce consecuencias jurídicas. O sea, es decir, es ese acuerdo de voluntades entre sujetos de derecho. El artículo 1251 del Código Civil es claro al establecer su definición legal. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio, vean lo que les había mencionado, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito, ¿no? Objeto lícito. Lo interesante de todo el caso, queridos jóvenes, es que deben cumplirse estos tres parámetros de forma obligatoria para que el negocio jurídico se perfeccione. Si se evita alguno de estos tres parámetros, en tal sentido es inválido el negocio jurídico. Y los vuelvo a mencionar. Capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Yo digo, por ejemplo, los menores de edad pueden realizar negocios jurídicos. Sí. ¿Cómo lo pueden hacer? Por medio de sus representantes legales. ¿Quiénes son? En el uso de la patria potestad, sus padres. En el uso de la tutela, sus tutores. ¿Un mayor de edad declarado en estado de interdicción puede realizar negocios jurídicos? Sí. ¿Cómo? A través de su representante, es decir, a través de su tutor legal. ¿No? Sencillo. Si no lo hacen de esa forma, no existe capacidad legal. El consentimiento, si hay un vicio al consentimiento, fácil, no es inválido, no nace la vida jurídica. Y si se hace sobre un objeto ilícito, en vez de virtud, no nace a la vida jurídica. Eh, Siguiente, entonces, ¿cuáles podrían ser, por ejemplo, los distintos negocios jurídicos? Por ejemplo, los unilaterales, una donación, un testamento, ¿no? Son unilaterales. Los bilaterales, contratos entre partes, constituciones de sociedades. Existen varias personas que convienen en realizar actos voluntarios, ¿no? ¿Alguna duda? Ok, bien, vamos a la siguiente. Y en tal sentido, como les decía yo, cuando se hace un negocio jurídico, se va a hacer sobre un objeto de derecho. ¿Qué es un objeto de derecho? Todo aquello susceptible de constituir materia de una relación o protección jurídica. Cualquier cosa. ¿Qué puede constituirse como una protección jurídica? Bienes, todos los objetos materiales. Ya platicamos de los inmateriales, por ejemplo, los cultivos. Los cultivos en un momento son inmateriales porque todavía no se han sido realizables, no son objetivos, no son realistas porque son procesos a un futuro. Y que también en ese sentido también pueden ser susceptibles de un valor económico efectivo. También, por ejemplo, los derechos de copropiedad, a fin de cuentas, son derechos, ¿verdad? Sobre un bien inmueble. Entonces, por ejemplo, el derecho de una acción que le hace, en este caso, la representación en una sociedad, por ejemplo, ¿no? Que son bienes, por ejemplo, muebles. Están los hechos o omisiones, ¿verdad? Todos aquellos deberes, o sea, todas aquellas obligaciones que como sujetos pasivos nos encontramos obligados a cumplir, ¿no? Tan sencillo, miren, a pesar de que uno lo sabe, hay ocasiones que se le pasa, por ejemplo, se le olvida. Yo, en este caso, debo cumplir con mis obligaciones tributarias mes a mes. Y se me fue el mes pasado, o sea, se me acabó los días, en este caso del mes de agosto, y me recordé prácticamente el 2 de septiembre de que tenía que pagar mis impuestos, ¿verdad? Son todas mis obligaciones. Es entendible que ya pasados 2 días de fin del mes, tenía que cumplir con el pago de multa, intereses y mora, ¿verdad? Entonces, no fue mucho, en fin de cuentas no fue mucho, ¿verdad? Pero dice uno, "Ven, o sea, me pasa, al fin de cuentas, se me olvidó, ¿verdad? Les decía yo el día lunes, que les comentaba que son días a veces que están uno súper ocupado, que lo que menos está pensando, ¿verdad? Son estas situaciones, lo mismo que sucedió la semana pasada, entonces
Cuando me di cuenta ya se había pasado los días del mes, ¿verdad? Y ven, sin ir tan lejos, jóvenes, ¿verdad? Este mes va volando. Ya estamos al 6 de septiembre. La otra semana ya es prácticamente la semana de independencia y como cuando sintamos, ¿verdad? Y es más, ya sabes, son golpes a la realidad de lo que ya estamos viendo, ¿verdad? A fin de cuentas, el famoso consumismo. Muchos negocios ya están ofreciendo artículos de fin de año, ¿verdad? Artículos de Navidad, ¿verdad? Sorprendente, pero así es. ¿No? Creo que al fin de cuentas esto es parte de la situación económica que vivimos, del tema del capitalismo, ¿verdad? Y lo interesante de todo es eso, ¿verdad? El tema de el cumplimiento de las obligaciones. Vean, siguiente lejos, ¿verdad? Tenemos una tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Que tiene una fecha de corte, una fecha de pago. Se nos va el pago, ya sabemos que vamos a pagar intereses, ¿no? Son deberes, son obligaciones que nos obligamos, valga la redundancia, a cumplir. Bueno, me quedo en este punto, ¿verdad? Consulto si alguien tiene alguna duda, estimados jóvenes. ¿Estamos bien? Qué gusto haberles nuevamente saludado. En esta semana yo culmino con ustedes en esta sección. Nos encontraremos la próxima semana. Nos faltan todavía, vamos a mitad de semana laboral, a echarle ganas, los jóvenes, ir adelante. Y pues nos encontramos el próximo día de clases. Un abrazo fraterno, donde quiera que se encuentren. Si ya están tomando sus distintos alimentos, pues provecho, feliz cena. Buenas noches a todos. Muchas Buenas gracias. noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Nos vemos, jóvenes. Buenas Buenas noches, noches. licenciado. Buenas noches a todos. Feliz noche, muchas gracias. Igualmente, buenas noches. Licenciado, Sí, Ángela, buenas noches. disculpe, fíjese que la clase anterior usted dio un espacio para que le planteáramos algunas consultas o algún problema con el examen, pero Sí, sí. como a las 52 se me fue la señal aquí porque estuvo lloviendo mucho y ya Sí, no sí, sí. pude hacer mi consulta. Dígame. Fíjese que yo tuve un accidentito durante mi examen. Correcto. Iniciando mi examen, puse mi carné, mi nombre, y venía la primera pregunta en esa primera fase. Y le di a la respuesta, pero se la di incorrecta, luego marqué la correcta según yo, y no me lo marcó, pero ya le había dado, fue como que así, de reojo vi que no me lo marcó. Y entonces le di para atrás, así por pura inercia. Y obviamente ya no me sacó, creo yo, por un momento, pero casi que me volvía loca porque hasta incluso me metí al Meet para ver si estaba por ahí usted, pero que sí me dio la opción de retomar mi examen. Sí, porque en este caso la serie de datos generales es una serie fuera del examen, no es una serie dentro del examen, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, si le dio esa opción y finalizó su examen, no veía ningún inconveniente, ¿verdad? Ahora, Sí, por claro ejemplo, que si ya estaba en la no me dio pregunta 1. opción no me dio opción de arreglar la primera pregunta, sino que de una vez me pasó a la segunda. Sí. Y terminé. De hecho, lo envié 2 minutos antes y me lo marcó igual todo, pero solo quería saber cómo Pues, podría mira, ser que todo está normal. hasta que yo revise los exámenes y le dé su nota, nada más. Pero sí me marcó, o sea, sí de enviado y entregado a tal hora. Sí, yo pensé que me iba a decir, mire, entré a la primera y se me cerró. Ahí le dije, disculpe, no puedo hacer nada. Pero si puedo continuar, excelente. Sí, continué, lo envié 2 minutos antes y me lo marcó y dice enviado, entregado a tal hora. Okay. Entonces, pero solo quería comentarle por cualquier cosa. No hay pena, con todo gusto. Gracias, licenciado. Buenas noches. Igualmente, gusto en saludarle. Bueno, buenas noches a todos. Nos vemos.